Hola, ¿qué tal, pretorianas y pretorianos? Espero que se encuentren, como siempre les digo, excelente. El día de hoy les traigo un video acerca de rutina full body. ¿Acaso es la mejor opción para empezar? Lo veremos a continuación. ¡Comenzamos! Primero que nada, ¿qué es o cuál es la famosa rutina full body? Bueno, es la rutina en la cual se involucran dentro del entrenamiento a la mayoría de los músculos que componen nuestro cuerpo. Dicho esto, el primer punto a tener en cuenta de por qué es muy importante y sí es la mejor rutina para empezar a realizar entrenamiento de hipertrofia, fuerza y resistencia es que se pueda aprender bien la técnica. ¿A qué me refiero con esto? A que te permite, al realizar solamente de 3 a 6 ejercicios en promedio, aprender bien los diversos patrones de movimiento que se tienen en la disciplina que tú practiques, ya sea calistenia, gimnasio o CrossFit. Como segundo punto importante, es una frecuencia de 3 o 4 días, que hace referencia a que solamente se van a entrenar ese número de días, pero en cada uno de estos se van a entrenar todos los músculos como ya mencioné anteriormente. Una persona que no sabe en un principio acerca de este tipo de deportes podría decir, bueno, estoy entrenando más veces los mismos músculos, los voy a fatigar. En realidad no será así porque el volumen de entrenamiento, que es el punto número 3, será muy bajo por cada músculo, lo cual permitirá generar una mayor adherencia y que no se generen tantas agujetas y se tenga una mayor adaptabilidad al entrenamiento. Muchos instructores, muchas personas les ponen a sus alumnos que realicen rutinas de tipo wader, que significa que se realice uno o dos músculos por entrenamiento, y en un principio esto no es lo óptimo, puesto que vas a sobrecargar el músculo de cada persona y por eso luego amanecen todos adoloridos y ya no quieren volver a entrenar, que a fin de cuentas no es el chiste, sino que esto pueda permear y que pueda generarse, como ya mencioné, una adherencia que pueda durar durante mucho tiempo, que se continúe con el entrenamiento. Retomando el punto número 2, que tú entrenes 3 o 4 días significa que solamente se va a hacer eso durante una semana, donde también es importante denotar que en una rutina de tipo full body, donde se trabajan todos los músculos, siempre vas a entrenar mínimo un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque como se le está dando estímulo de trabajo a los músculos todos los días de entrenamiento, tienen que descansar para poder recuperarse de forma óptima. Pasando al punto número 4, el cual hace referencia a los ejercicios estrella del gimnasio y o la calistenia, quiere decir que en este tipo de rutinas se van a priorizar los ejercicios multiarticulares que utilizan dentro de su trabajo a varios músculos en cada movimiento. Pasando a ejemplificar esto, en el gimnasio sería un press de banca, una sentadilla, quizá unos remos con mancuerna, entre otros ejercicios. En cuanto a la calistenia, serían las flexiones, las dominadas o sus variantes más fáciles, las sentadillas y los desplantes. Obviamente hay muchos más ejercicios que son considerados también como los básicos, pero es para poder explicar este punto únicamente. En cuanto al quinto y último punto, focalizar el trabajo en los músculos grandes. Esto quiere decir que se va a dar un mayor estímulo dentro de tu entrenamiento y se va a dar preferencia a los músculos grandes. Como ejemplo, el pectoral, los dorsales, los glúteos, por nombrar algunos.
Aquí es importante ir conociendo los músculos, digamos, de forma simple, no querer el primer día decir, no, es que hay 20 cabezas del deltoide o hay 10.000 músculos en la pierna, no. Aquí lo que se busca es que se dé trabajo a los músculos grandes y que como trabajo secundario se le dé estímulo a los músculos pequeños. Un ejemplo es que cuando tú estás realizando las flexiones, de cierto modo las convencionales para pectoral, pues obviamente se va a buscar darle un mayor estímulo a este músculo, pero van a recibir también carga los tríceps y los deltoides en esta parte. Por lo cual sí vas a tener un trabajo de todos los músculos, pero priorizando los músculos grandes. Finalmente, estos son los puntos que en mi opinión son de gran relevancia para poder decidirte por qué sí debes empezar por una rutina que trabaje todos los músculos en cada sesión. No obstante, hay que hacer ciertas puntualizaciones. Tú dentro de esta rutina puedes darle prioridad a unos músculos u otros dependiendo tus objetivos. Obviamente no se va a dar una carga tan fuerte a cada uno porque es una rutina de tipo full body donde esa no es su principal función o utilidad. Asimismo, si tú quieres una rutina en forma de este tipo, yo tengo dos en el canal para que tú puedas iniciar, las cuales voy a dejar en el enlace acá abajito en los comentarios y que te permitirán iniciarte ya sea dentro de la calistenia o el gimnasio. Una de estas maneja elementos que dan prioridad a este deporte y la otra combina tanto la calistenia como el gimnasio, ya que me parece importante y que vienen variaciones para todos los niveles. Tengan paciencia, son los primeros videos que yo hice, por lo cual no están tan bien hechos, pero viene la esencia que ustedes requieren para poder comenzar a entrenar. Por último, no olvides que si te están gustando los videos y quieres mucho más contenido, que de hecho pienso subir una rutina explicada paso a paso de este tipo, ya que las que tengo les falta un poco más en el sentido de cómo acomodar el cuerpo y todo eso, que sería para personas que realmente son principiantes. No olvides suscribirte, dejar tu like acá abajito y en los comentarios poner cualquier cosa. Yo estos los respondo a la brevedad, a diferencia de los mensajes que se me envían por Instagram o Facebook. Realmente a veces no puedo revisarlos todos por allí, así que cualquier duda que ustedes tengan, siéntanse en la libertad de poder preguntarla acá abajito en los comentarios. Espero que este video haya sido de su agrado, así que hasta luego.